no. Así que simplemente deciros que me llamo Jorge Fernández. Me gusta decir cuando voy a un sitio que no me conoce nadie que soy un seguidor de Jesús desde los 16 años que tuve un encuentro personal con Cristo en un campamento de jóvenes. Había estado yendo 4 años a la escuela dominical, pero me convertía, me desconvertía en ese proceso de infantil, pero que la palabra de Dios iba orando en mi corazón. A los 16 años en un campamento de jóvenes allí en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, donde vengo, pues entregué mi corazón al Señor y desde entonces me gusta decir que soy un seguidor de Jesús. Que tropieza permanentemente, pero que se ha propuesto aprender. La palabra discípulo que usamos a veces me suena un poco religiosa, así que prefiero decirme que soy un alumno de Jesús, ¿no? Hay un aprendiz. Y aprendiz de todo, porque fui aprendiz de líder juvenil desde que me convertí casi, después aprendiz de misionero cuando el Señor nos llamó a venir a España, con mi familia, con mi esposa y mi pequeño hijo de 2 años, que ahora tiene 38, o sea que ya ha corrido un poco de agua debajo del puente, o sea, ya 36 años llevamos en España y sigo aprendiendo, aprendiz también de misionero, como digo, de pastor, y desde hace 18 años también soy aprendiz de comunicador y periodista, trabajando, y es un privilegio para mí, al servicio de las 3.500 iglesias más o menos que aglutina la Federación Evangélica, FEREDE. Yo soy el consejero de medio de comunicación y responsable de prensa. Tenemos una revista online, si queréis informaros de todo lo que pasa en España, a través de las iglesias evangélicas, actualidadevangélica.es, así como suena. Y bueno, y además soy amigo de Guille y de María Esther, o sea que por eso estoy aquí. Tengo enchufe, ¿vale? Entonces, creo que no hace falta decir mucho más. Soy pastor también de una iglesia, aprendí de pastor en una iglesia aquí en San Fernando de Henares, que empezamos con un grupo de personas que salieron de los centros de rehabilitación de drogadictos en los años principios del 2001. Y bueno, allí estamos en San Fernando de Henares. Recibí los saludos de la comunidad cristiana de Betania y también de mi esposa, que hoy no puede acompañarnos. La otra vez sí lo hizo, pero hoy no puede. Y me gustaría, en los minutos que tenemos, compartir con vosotros un versículo del salmo más largo de la Biblia. No os asustéis que no voy a leer todo el salmo, sino solamente un pequeño versículo del salmo. ¿Alguien sabe cuál es? 119. El 119, exactamente. El Salmo 119, versículo 32. Perdón, a ver si lo encuentro yo. Sí. Dice así: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo que podemos pasar juntos, disfrutar de la libertad religiosa que tenemos en España, de poder abrir las puertas de este lugar para proclamar que tú eres Señor, Rey, que nos amas, que eres amor, que has pagado el precio de nuestra salvación allí en la cruz y que resucitaste al tercer día y que por eso nosotros podemos tener vida y vida eterna hoy. Por eso te alabamos, te bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo vivifique esta palabra para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Este texto, este versículo tan pequeño, me apareció hace muchos años, no recuerdo cuánto, y desde entonces permanentemente vuelve a mí y por eso lo quiero compartir en esta mañana. Para mí fue como una aguja en un pajar, literalmente, entre los 176 versículos que componen el Salmo 119, lo venía leyendo y de repente esto, como una aguja en un pajar, se me clavó en el corazón, se clavó en mi espíritu. La palabra de Dios hace eso, ¿no? En Hebreos dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, remueve nuestra conciencia, nuestro corazón y nos despierta de a veces un letargo, una somnolencia espiritual para escuchar la voz de Dios en un momento determinado. Así obra la palabra de Dios cuando estamos abiertos a oír la palabra de Dios. Y para mí no fue una espada, fue una aguja en un pajar, como digo, que se me clavó
y me hizo empatizar, identificarme con la experiencia del salmista. Yo creo que por los versículos que dice, que traen a este versículo, los anteriores, de este salmista, en el versículo 25 empieza diciendo: abatida hasta el polvo está mi alma. Ese era el estado espiritual, anímico del salmista cuando hace esta oración-afirmación, que es el versículo 32, porque es, por un lado, una afirmación: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Está a la vez pidiendo que Dios ensanche su corazón. Y abatida hasta el polvo mi alma, era la experiencia. Dice: vivifícame según tu palabra. Enséñame tus estatutos, hazme entender, dice en el versículo 27, el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Ese era el estado espiritual y anímico de este salmista. Y termina esa oración, esa reflexión, con: sé que voy a correr por los caminos de tus mandamientos, que no entiendo, que me producen ansiedad, cuando ensanches mi corazón. Y con esta afirmación el salmista, y lo que el Espíritu Santo mostró a mí, es que se estaba adelantando 5 o 6 siglos proféticamente a lo que tanto el Señor Jesucristo nos diría en los evangelios como el apóstol Pablo, cuando describe su experiencia muy parecida a la del salmista en Romanos 7, donde él abre su corazón y dice: el deseo de hacer el bien está en mí, pero no el poder, la capacidad de hacerlo. Porque lo que hago no es lo que quiero. Porque por un lado mi mente se deleita en la ley de Dios, pero no hago lo que debo y lo que quiero. ¿Recordáis ese pasaje? Lo podéis leer luego, no vamos a leer todos los pasajes ahora, pero en Romanos 7 Pablo expresa su lucha. Y es una lucha que él reconoce dura, porque dice: la ley, reconozco que el mandamiento es justo y bueno y santo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Por eso no puedo cumplir con la ley de Dios como debería, como mi conciencia me dice que debería. Y qué lucha tremenda. ¿Quién no ha vivido esa experiencia, hermano? De que cuando estamos en el primer amor, ¿no? Yo recuerdo y vuelvo mucho a esa primera etapa de mi juventud, cuando ni tenía necesidad de recordar los mandamientos, porque el corazón me tiraba en dirección a la voluntad de Dios y no tenía más deseos que de leer la palabra, meditar en ella, de estar en cuanta actividad evangelística hubiera, apuntarme a todo, a un bombardeo, porque el amor de Dios estaba empujando en mi corazón. Esa es la experiencia del creyente que conoce a Jesucristo y el Espíritu Santo, como dice Pablo. Felizmente Pablo después nos cuenta la otra parte. Dice: ahora sé que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven según la ley, sino conforme al Espíritu de vida, no de acuerdo a la ley de pecado y de la muerte. Y dice Pablo también que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1, y un poquito más adelante Romanos 5:5 dice: y la esperanza que tenemos, hermanos, no avergüenza, al contrario, es motivo de orgullo y de alegría, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que cuando recibimos el perdón de Dios, la gracia de Dios, empieza a derramar el amor de Dios en nuestro corazón. Pero llega un momento en que entramos en una de esas tantas crisis en el peregrinaje espiritual y sentimos como Pablo sentía, que no damos la talla, no damos la medida. Y cuando más empezamos a entender con nuestra mente la ley de Dios, la voluntad de Dios, por ejemplo, amar a nuestros enemigos. ¿Quién puede, hermanos? ¿Quién puede sacrificar alabanza en medio de un terremoto? O sea, no llegamos. Nos damos cuenta que en esas circunstancias, ¿no? O un familiar que se enferma de repente de una enfermedad terminal siendo muy joven. Ahí es que gozarnos en el Señor, dar gracias en todo, eso forma parte de la voluntad de Dios. Y nos damos cuenta que no tenemos con qué. Nos desafía, nos reta, nos cuesta. Y es ahí, en esas circunstancias, quizá que el salmista estaba pasando y dice:
correré por esos caminos cuando ensanches mi corazón. No me costará andar por tus mandamientos. Sabemos, porque el Señor lo ha confirmado además, que el camino de la vida eterna es estrecho y la puerta es angosta. Y Jesús dijo además, por si alguien tenía alguna duda de sus discípulos, a veces predicamos el amor así un poco a la ligera, Jesús dijo que mientras el cielo y la tierra existieran, ni una tilde, ni una jota de la ley pasarían, que Él no venía a abrogar la ley, pero venía a darnos el poder de correr, de volar, de andar por los caminos de Dios con victoria. Y Él tiene la capacidad de ensanchar nuestro corazón. A veces tenemos chapoteamos en el amor de Dios, ¿no? Como los niños que juegan ahí en un charquito de agua, pero hay una figura en Ezequiel que dice de que el profeta se ve metiendo los pies en un río, en el río de Dios, hasta los tobillos, después avanza un poco más hasta las rodillas, avanza un poco más hasta la cintura, y hasta ahí él podía todavía caminar por el agua, pero llega un momento que lo cubre y dice que ahí solamente podía flotar nadando, o sea, ya no tenía el control. Eso muestra también, es otra figura de la experiencia del creyente, el peregrinaje espiritual, cuando Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios quiere que corramos, Dios quiere que ensanchemos nuestro corazón, y Él puede hacerlo. Pero a veces necesitamos llegar a ese límite de nuestras fuerzas, darnos cuenta que con nuestras mejores intenciones no alcanza, para clamar a Dios: Señor, ensancha mi corazón. Ensancha mi corazón. Y en eso estamos. En eso yo por lo menos cada tanto vuelvo a este pasaje, porque me doy cuenta que ante mí se plantean unos retos, unos desafíos nuevos, porque la vida trae nuevos retos y nuevos desafíos. Y toda la experiencia que he tenido en estos casi 50 años caminando con el Señor, todo lo que he aprendido, todo lo que he visto, incluso los milagros que he visto, no son suficientes para enfrentar lo que hoy tengo que enfrentar, los retos de hoy. Me ayudan, claro que me ayudan. Por eso hay que mirar para atrás las sendas antiguas, ¿no? Pero necesito que Dios ensanche mi corazón. ¿Hasta aquí bien? Voy a poner un ejemplo, porque hay muchas áreas y cada uno tenemos que descubrir en qué área de mi vida, de mi espiritualidad, de mi corazón, debe ser ensanchada. Y básicamente es ensanchar el amor de Dios que fluye en nuestro corazón. Pero el amor tiene muchas caras, el amor de Dios. Y una de ellas, de la que quiero brevemente hablar hoy, es de la compasión. La compasión es una de las caras del amor de Dios, el amor eterno, el amor perfecto. Hablamos del amor de Dios, esto quiero que aclararlo, porque no es el amor humano, que es limitado y es apenas una imagen un poco oscura y difusa del amor de Dios. El amor natural tiene muchos límites, incluso el amor maternal, que es el amor más altruista que podemos imaginar, no es comparable con el amor de Dios, que es eterno. Es de allí, de ese amor, donde se nutre el amor del Hijo de Dios, del creyente, del seguidor de Cristo, ¿vale? Esa naturaleza del amor que Pablo explica también en 1 Corintios 13, cuando habla a los corintios del amor, y le dice, mira, y pone un ejemplo muy, muy gráfico, si yo entregare todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y aún pusiera mi cuerpo para ser quemado, o sea, un bombero, alguien que se arriesga, ¿no? Y no me importa ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y mira que he puesto la comparación muy alta, ¿verdad? Porque cuando nosotros humanamente decimos, ¿qué amor más grande que el de alguien que da todos sus bienes para dar de comer a los pobres? No nos podemos imaginar. Ese es el sumum del amor humano. Y alguien que esté dispuesto a entrar en una casa en llamas para salvar a una persona que a lo mejor ni conoce y arriesgarse a ser quemado, ¿qué muestra más grande hay de altruismo y de amor humano? Pero Pablo dice, es que la naturaleza del amor es diferente. Es decir, tú puedes hacer eso por amor o puedes hacerlo no por amor. Lo puedes hacer por otras motivaciones. Y eso es tan importante entenderlo, porque
detrás de muchas de las cosas que hacemos hay sentido de la responsabilidad, hay una conciencia ética de lo que está bien y lo que está mal. Todo eso está bien. Y eso muchas veces guía nuestras acciones. Ahora vamos a dar para las cajitas de operación y de Navidad. Lola, con buen ánimo, intentaba demostrarnos la trascendencia que puede tener esa cajita, ¿no? De llevar el amor de Dios a África, ¿no? Qué oportunidad. Pero eso hay que sentirlo adentro. Cuando tú preparas la cajita con ese amor, o simplemente porque dices tengo que hacerlo porque se vence el plazo, es muy distinto. ¿Me entendéis? Si tú pones tu corazón en esa cajita, pues vas a dar lo mejor. Lo mismo que cuando ofrendas, lo mismo cuando haces cualquier cosa que haces para Dios. Jesús dijo hasta el extremo, un vaso de agua que deis a un sediento en mi nombre no será sin recompensa. Pero, ¿qué es dar un vaso de agua en su nombre? Es darlo por amor. No solamente porque hay que hacerlo, porque somos cristianos y al final tenemos que hacerlo. No tenemos tiempo de leerlo, pero conocéis la historia. Cuando Jesús alimenta a la multitud, a los 5.000, más las mujeres y los niños. Ahí se ve claramente un ejemplo de esto que digo. Los discípulos, me siento muy identificado con los discípulos, tenían un sentido de la responsabilidad, estaban preocupados, vieron la multitud. Los predicadores, cuando vemos una multitud, tenemos muchas tentaciones. ¿Sí? Cuando ves una multitud, te puede entusiasmar, te puede intimidar una multitud, te puede hacer excitar en un sentido o darte, vanagloriarte. Una multitud puede producir muchas cosas, pero que te produzca compasión una multitud. Y sin embargo, Jesús dice que vio a la multitud y no vio un problema, como los discípulos. Los discípulos vieron un problema. ¿Qué iba a pasar con esta gente cuando oscureciera y no había para comer? Pero Jesús no vio, dice que tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, cuando llega la situación temida, declinaba el día, dice la palabra, los discípulos vinieron a hacer un ejercicio de responsabilidad, a decirle al Señor lo que tenía que hacer. En nuestro caso sería orar a Dios, ¿no? Señor, envía un misionero a tal sitio, o Señor, prospera nuestras ofrendas para que podamos dar un poco más a las misiones, o Señor, oramos así, y no está mal, ¿eh? No estoy criticando, yo me incluyo, no es una crítica, es simplemente que entendamos que cuando el Señor quiere obrar un milagro, a través nuestro, necesita que ensanchemos nuestro corazón. Y cuando ese corazón es ensanchado, Él puede derramar, manifestar, expresar de una forma más plena ese gran amor que hace la diferencia en todo lo que hacemos. Y entonces Jesús les dice, no hace falta que se vayan, dadle vosotros de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Hay 5.000 personas aquí y tal. No tenemos con qué, no es responsable. Esto es una ocurrencia, no lo dijeron, pero son las cosas que nosotros le diríamos a lo mejor a un pastor, a un diácono responsable de finanzas o a quien fuera, si viene con un proyecto de esas características. Dadle vosotros de comer. ¿Cómo? A ver, mirad lo que tenéis. Y os voy a decir una cosa en la que creo profundamente con mi experiencia y cosas que he visto y he vivido. Y veo en los evangelios. Se producen milagros mayores por la compasión que por la fe, antes que la fe. No es que la fe no esté, pero antes por la compasión. Lo que movía a Jesús era la compasión. Y la compasión trasciende los límites del sentido común, de nuestro sentido de la responsabilidad, de nuestro sentido de orden. Lo da vuelta a todo la compasión. Lo da vuelta a todo. Pero necesitamos que se exprese en nosotros esa compasión de Cristo si queremos ser instrumentos para que Él derrame de su gracia a nuestro alrededor. Y Él quiere hacer eso en nuestras vidas. No solamente que disfrutemos nosotros del amor de Dios, sino que seamos canales para expresar esa compasión al mundo. Y
¿Qué necesitamos hacer? Ensanchar un poquito el corazón. Solo no podemos, necesitamos que Dios lo haga. Es un milagro de la gracia de Dios. Pero tenemos que querer, tenemos que sentir esa necesidad. Para sentir esa necesidad, tienes que estar entregado a servir a Dios en el área que sea y darte cuenta, ser honesto contigo mismo, contigo misma, de tus limitaciones. Llega un momento que no das más. Lo que sea. Seas maestro de escuela dominical, seas administrador, seas pastor, seas líder juvenil, lo que seas que hagas para Dios, llega un momento que cuando ves la necesidad de verdad, no podemos. Pero con Cristo decimos, todo lo podemos, sí. Pero para orar para ser instrumentos válidos para esa obra que quiere hacer, tenemos que poder ensanchar nuestro corazón. ¿Qué pasó? Pues Jesús alimentó a la multitud, ¿verdad? La multiplicación. Vino el milagro. Vino el milagro y los discípulos se fueron los 12, cada uno con una cesta llena de panes, para que no se olvidaran más. Había que salirse con 12 cestas llenas de ahí. Qué vergüenza, ¿verdad? Mirad, esto no es teoría. Yo incluso lo he visto aquí en España. Una cosa que no dije, dije aprendiz de misionero. Cuando nosotros vinimos a España, después de estar un año y poco en una iglesia en Barcelona, tengo que hacer la historia corta, pero para decir lo que quiero decir. Nos involucramos, algunos sabéis, los que tenéis años, que aquí en los años 80 la droga hizo estragos en España. Pero estragos. Decenas de miles de jóvenes perdieron la vida por causa de la droga. Familias enteras quedaron diezmadas. Eso fue una dana de drogas duras en España. Ahora estamos con lo de la dana. Y tengo eso en mi mente y en mi corazón. Y quiero hacer una mención a eso. Cuando vino esa dana con las drogas en los 80, no había ni Estado, ni organizaciones, ni instituciones que pudieran ayudar en esa situación. Nadie sabía qué hacer. Y los pocos centros que había eran carísimos. 300.000 pesetas costaba al mes un centro de internamiento para una persona internarse en una clínica profesional y tal. Carísimo. Así todo, familias se arruinaron, pidieron préstamos, se endeudaron para enviar a su hijo a una clínica de esas, aquí o en el extranjero, que al final no sirvió de mucho en la mayoría de los casos. Entonces, Dios tuvo compasión. Y cuando Dios tuvo compasión, buscó, como hace, ¿no? Los ojos del Señor, dijo David, contemplan toda la tierra para poder mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Corazón perfecto para mí es un corazón amplio, generoso, dispuesto a entregarse a Dios. Y dice que, porque fui testigo de eso directamente, hubo 2 o 3 hombres de Dios, algunos los conoceréis, uno fue Miguel Díez, antes que él Daniel del Vecchio, Elías Tepper, Raimundo Polno es menos conocido para la mayoría, pero fue también un misionero americano que vino a España en los 80 y él había estado trabajando entre los indígenas en México y sintió un llamado de Dios a venir a España y dijo, ¿quiénes son los más necesitados aquí? Y vio que eran los drogadictos, los marginados, los chicos que morían con un pico en el brazo y enfermos de SIDA, que era una catástrofe. Mayor que la dan ahora, con todo respeto. Era una catástrofe que además ocupaba a ricos, pobres, era transversal completamente. No había respuesta. Nadie tenía Yo sí. Entonces, estos hombres empezaron a coger a algunos de esos chicos drogaditos que encontraron en la calle en sus casas y ayudarles a pasar el mono con masajes, con una tila, no con metadona ni con drogas sustitutivas. Y bueno, para hacerla corta, yo conocí esos centros a finales de los años 80, me atrapó, vi lo que Dios estaba haciendo y dije, yo quiero participar de esto. Y después de un año de estar colaborando de forma externa, entré en comunidad con mi familia, vivimos allí casi 11 años. Y en esos 10, 11 años, cuando entramos con Miriam a esta comunidad, uno de los centros, Reto a la Esperanza, solamente había 3 o 4 casas de acogida en toda España. Y eran casas que no tenían luz, agua, la situación era esta, la compasión. No funcionaba, nadie decía, a ver, ministerio tal, queremos abrir un centro de rehabilitación, ¿qué hace falta?
bueno, tienen que tener un médico, un psicólogo, un tal. Imposible. No, era coger a los chicos de la calle y llevárselo a casa. Y cuando ya no entraban en casa, los mismos chicos decían, yo conozco un sitio que ahí nos íbamos a pinchar y tal, y es una casa abandonada, vamos ahí. Y iban a un pueblo, iban a otro, de ocupas casi. Porque la compasión a veces no hace las cosas tan correctamente como se debiera. Y no estoy haciendo apología de la ilegalidad, pero Jesús sanaba de los días sábados, era ilegal. Y se enfadaban con él por eso. Pero él decía, ¿qué vais a dejar? Impedir que sane una persona que lleva 12 años enferma, encorvada, una mujer, o un hombre paralítico, un cojo. Hacer el bien se puede hacer en el día de reposo. Y de esta misma manera la compasión de Dios se manifestó en estos centros de rehabilitación, no exagero, decenas de miles de hombres y mujeres jóvenes salvaron sus vidas y muchos de ellos conocieron a Cristo y hoy están de misioneros y pastores en todo el mundo. Remar tiene misioneros exdrogadictos en 72 países del mundo. Son españoles y están haciendo lo mismo, allí donde hay necesidad. Reto, cuando nosotros entramos a finales de los 80 había 3 casas de acogida o 4 y cuando salimos 10 años después había casas de acogida en toda España y en 19 países del mundo. Lo que Dios hizo cuando encontró corazones anchos, más ensanchados, dispuestos a recibir la compasión de Dios, eso hace la diferencia, hace el milagro. Y voy terminando. Cuando vemos lo de la Dana en Valencia, yo pienso en eso y digo, estoy seguro de que Dios quiere manifestar su compasión allí. Estoy seguro. Y estamos orando y estamos viendo qué podemos hacer, Señor. Bueno, pues damos ofrendas, donativos, pero encontramos otra vez las limitaciones, porque sabemos que eso va para largo. La misma gente que vive allí está diciendo, por favor, no nos dejen, porque temen que cuando salgan las cámaras de televisión de allí, todo el mundo se olvidó, hasta el Estado. Hasta el Estado ya no es una prioridad porque no es noticia y no nos va a quitar votos. No estoy criticando a gente, pero es la realidad, ¿no? Es los límites de la ayuda humana en situaciones tan graves. Y entonces, frente a eso, yo le preguntaba al Señor y volví a esto. Señor, ensancha nuestros corazones de la compasión duradera, no de la líquida. ¿Por qué digo la líquida? Viene a mi mente, no sé si habéis leído algunos, hay un libro que se hizo muy popular que escribió un sociólogo polaco llamado Zygmunt Bauman, que habla del amor líquido. Y habla del amor líquido para explicar el amor caducable, frágil, precario y poco duradero que rigen las relaciones en general en la sociedad actual, en la sociedad moderna. Habla de modernidad líquida y de amor líquido. Es eso. Por eso hay tantos divorcios, por eso la gente no aguanta nada, por eso a la mínima pues ya no eres mi amigo, por eso. Y esa compasión que se ha manifestado ahora, porque la gente con buena intención ha ido a ayudar. Mucha gente, lo están diciendo, gente creyente y no creyente. Pero esa compasión, ¿qué clase de compasión es? Porque si es compasión líquida, me temo que se va a ir por las alcantarillas de la Comunidad Valenciana y de todos esos lugares, igual que las aguas que bajen de la Dana. Necesitamos que se manifieste una compasión, la compasión de Dios. ¿Y quiénes podemos, de alguna manera, ser usados por Dios para que la compasión de Dios realmente ayude a las personas que están en esa situación y además que tengan la oportunidad en esta situación tan difícil de conocer el amor de Dios, que no les va a dejar nunca? Como nosotros tuvimos, como tantos chicos drogadictos y chicas drogadictas tuvieron, de cambiar su vida por el amor de Dios. Pues, cristianos, cristianas, seguidores de Jesús, que estemos dispuestos a que Dios ensanche nuestro corazón. Y allí hay iglesias, tenemos que orar por ellas y tenemos que apoyar a los hermanos y hermanas que están allí en oración, también con los recursos que tengamos que podamos ayudar. Y quién sabe, si no podemos ayudar a abrir más iglesias. Hay muchas organizaciones que están intentando abrir más iglesias en los pueblos que no hay iglesia.
Hay muchas cosas que podemos hacer, pero tiene que movernos esa compasión en nuestro corazón, porque esa compasión es duradera, esa compasión hace milagros o mueve las manos de Dios. Pensaba, a veces tenemos la idea, bueno, hablamos de ministerios de compasión, obra social, ¿no? Tenemos la tendencia a organizar las cosas y bueno, porque a lo mejor en nuestra iglesia o en nuestro presupuesto familiar o nuestra organización tenemos una ayuda preparada para situaciones de necesidad social, que eso ya es todo, ¿no? Pero la compasión rompe esos esquemas. La compasión del Señor, cuando se manifiesta, es transversal y abarca toda nuestra vida y hace que la ayuda que demos sea ante todo un acto de adoración al Señor. Un acto de adoración al Señor. Eso es lo que marca la diferencia. El amor a Dios, por amor a Dios, servimos. Por amor a Dios se manifiesta esa compasión. Pensaba en lo de la Dana y me acordaba de Noé. ¿Imagináis Noé cuando salió del arca lo que vio? La Dana no, lo siguiente. Barro, destrucción. Eso era un caos absoluto. Después de 40 días, 40 noches de diluvio, era eso terrible. Si leéis en el capítulo 8 de Génesis, ¿sabéis qué es lo primero que hizo Noé cuando vio eso? ¿Qué fue lo primero que hizo? Un altar. ¿Y qué hizo en ese altar? Cogió algunos de los animales y aves de los pocos que tenía, que estaban muy limitados. Eso era sacrificio. No sobraban animales, no sobraban en ninguna parte. Él coge esos animales que no le sobraban, que era muy costoso sacrificar, y sacrifica delante del Señor en ese altar. Adora a Dios en esa situación. Y dice que ese sacrificio llegó a Dios como un perfume grato. El perfume no era el del humo. Mire, yo soy argentino y el humo del asado me conmueve, se me caen las lágrimas. Pero lo que conmovió el corazón de Dios fue el perfume del corazón de Noé en adoración, porque estaba dando de lo que no tenía. Eso es adoración. No es solamente cantar está bien, pero cantar en esa situación, no sé si cantó Noé, ¿no? Dice, pero cantar en esa situación tampoco era muy fácil. Y dice que Dios dijo, emocionado, me imagino a Dios, nunca más voy a maldecir ni destruir la tierra. Nunca más. Así que lo que pasó y lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Pasa porque el mundo está como está. Pero Dios está allí y de hecho, ayer me contaron una anécdota que me hablaba de esto y me hizo acordar a Noé. Dice que unos jóvenes de la iglesia que estaban sacando barro de la iglesia y tratando de colocar cosas, y una iglesia local totalmente destruido, y estaban ahí en medio del barrizal, dijeron, vamos a parar un poco a descansar. Y salieron a la calle y empezaron a cantar alabanza. Me recuerda a Noé. Eso es adoración. ¿Y sabes qué? Dios puede usar a hermanos y hermanas, jovencitos o mayores, porque ahí no hay edad, como esos, con ese espíritu de adoración, para llevar mucha bendición, la compasión de Cristo a todas esas personas. Y eso sí va a permitir salir adelante, reconstruir todo lo que hay que construir. Porque si Dios está en el medio, los milagros están al alcance de la mano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Que esta palabra también os desafía a vosotros como desafía a mí. Vamos a ensanchar nuestro corazón, que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tantos testimonios, ejemplos. Señor, tu palabra es viva y eficaz y nos habla hoy día frente a situaciones nuevas que nos desafían, que nos retan, que nos hacen sentir que nuestra experiencia en todo lo que sabemos no nos sirve o no nos alcanza. Nos sirve, pero no nos alcanza para cambiar nada, para ayudar frente a tantas necesidades que hay. Y, por supuesto, no nos alcanza para expresar tu amor
a la gente que está sufriendo. Pero Señor, si ensanchas nuestro corazón, sabemos que será posible. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.